Bueno amigos, acá estamos con una Benelli TNT 25 y tengo el problema de que la moto cada cierto tiempo la batería se quedaba sin carga, o sea, andaba, por decir algo, más o menos 20 días, un mes sin problema, y por allá la batería se agotaba, o sea, se agotaba lentamente la batería, no de golpe. Y me fijaba en la carga y estaba entre que bien y mal, que sí y que no. Bueno, resulta que ahora dejó de cargar directamente, ya no carga más. Y voy a revisar las fases del estator, acá, ¿verdad? Fijándome cada fase, poniendo una punta del tester en corriente alterna acá y la otra masa, midiendo la cantidad de voltaje que está largando cada fase. Bueno, la fase me estaban largando entre 38 y 40 volts de corriente alterna cada fase, pero una fase me estaba largando apenas 7 volts. Digo, bueno, vamos a desarmar, debe estar el estator quemado. Hice la prueba de continuidad y resistencia y estaba todo bien, solo que no me estaba dando la carga que me tenía que dar una fase. Bueno, desarmé y el estator en apariencia está bastante bien, no se ve nada quemado, no hay cables pelados ni nada. Bueno, acá, miren lo que pasa, acá lleva una fundita con una chapita que va agarrado acá, que ahora les muestro, va todo esto enfundado. Y miren lo que pasó allí, a ver si logro enfocar con el teléfono. ¿Ven la funda de los cables? Se rajaron todos los cables, están todos rajados. Y inclusive están rajados acá arriba. En esta parte de acá que va al exterior también están rajados los forros. Evidentemente los cables no son siliconados, porque los cables que van en el baño de aceite, esto no tienen que ir siliconados, si no pasa eso, que se resecan y toda esa historia. Así que ahora voy a proceder a poner los cables nuevos, voy a desestañar todo esto y poner los cables nuevos a ver si podemos solucionar el problema. Si se soluciona el problema, bueno, ya lo vamos a ver. Así que vamos a ir con eso. Bueno, ya está todo desarmado, ya saqué los cables, la fundita, desarmé la ficha, los cosos, está todo desarmado. Próximo paso, cables. Ahora que saqué el forro y limpié el cable que estaba lleno de aceite, voy a poner esta luz que así no hace interferencia. Acá se evidencia mucho mal lo mal que está el cable. Miren cómo se hizo todo el cable. Todo rajado, todo cortado, es impresionante. O te entras un poco en que estén tan mal. No, la verdad es que siempre he sido un tipo muy... Así que me imagino que acá dentro de este forro debe estar más o menos igual que como está acá abajo. Así que vamos a seguir. Bueno, ahí ya quedó armado, todo aislado, los cables cambiaditos. Así que ahora lo que nos queda es ponerle la tapa acá y mandarlo para adentro, poner aceite y a ver si esto funciona. Y ya comprobamos a ver si era ese el problema o no. Bueno, les cuento que al final esa reparación que hice en los cables no anduvo. Y tuve que pedir un estator nuevo. Pedí el estator nuevo y la construcción del estator nuevo es un poco diferente al que tenía ella. De todos modos, la calidad, si bien está un poquito mejor hecho, la calidad no sigue siendo del todo buena. Los cables no sé si son siliconados o no, tiene pinta de que no. Igual no los cambié porque quería probar, porque puse el otro estator y no me anduvo. Quedó exactamente igual. Ahora que puse el estator nuevo, me di acá las tres fases y las tres fases están cargando bien. Cada fase me está dando 21 volts, que es lo que dice el manual que tiene que dar, más o menos. 21 volts cada fase y tienen que estar todas parejitas. No puede haber demasiada diferencia entre ellas. Bueno, ahora yo acá pinché en la salida del regulador. Porque ¿qué pasó? Puse el estator, prendí la moto y todo y sigo con voltaje de carga muy bajo. Ahora les voy a mostrar. Acá enchufé directo del regulador de voltaje, ¿verdad? Ahí, acá el positivo y negativo. Y acá tengo el voltaje, ¿verdad? 13 volts. ¿Ah? Vamos a poner contacto. Ahí baja el consumo porque la bomba está prendida y todo eso. Vamos a dar acá. Bueno, como ven ahí tengo 13 volts con 20. ¿Ah? Medido a la salida del regulador. ¿Ah? Vamos a medir derecho a la batería, a ver que nos llega ya la batería. Vamos a sacar acá y vamos a medir a la batería. A ver qué nos dice la batería. Venimos con la batería, vamos a enchufar acá. Bueno, ahí estamos pinchando la batería y ven que tengo 12,8 con 89. Quiere decir que no está cargando la batería. Apenas la está manteniendo. Así que deduzco que tengo el regulador rectificador jodido. Vamos a probar con otro regulador a ver qué pasa. Bueno, ahí ya conectamos otro regulador rectificador. Ese es un Piedcar
que ahora me fijo el código del número, o le dejo acá en la descripción todos los datos de la resistencia del estator, de lo que tiene que, el voltaje en alterna que tiene que dar cada fase, el número de ¿cómo es? De regulador y todo eso. Bueno, este es un regulador rectificador de 20 amperes, ¿tá? Y le explico por qué este es de 20 amperes. Había puesto uno un poco más chico y apenas lo conecté se empezó a calentar bastante el regulador rectificador. Si bien ellos calientan y llegan a estar hasta 70 grados por ahí, este calentó bastante y me llamó mucho la atención. Busqué el dato del regulador de voltaje, el original de fábrica ese, y resulta que es de 15 amperes, ¿tá? Y este que yo puse es de 20. Ahora yo tengo la pinza perimétrica acá abajo, allí vamos a medir el amperaje que está dando el estator. Y van a ver que está al límite este regulador. Por eso es lo que dura, ¿tá? Bueno, vamos a hacer la siguiente prueba, a ver si nos carga ahora la batería. Bueno, ahí tenemos tensión de batería, ¿verdad? Y vamos a dar a arranque, ¿tá? Esperen que tengo suelto acá y doy arranque. Vamos a poner contacto. Bueno, ahí tengo conectado derecho al regulador. Y como pueden ver tengo 14 volt con 3 más o menos, ¿tá? Ahora vamos a mirar lo que llega a la batería. Vamos a ir de este lado. Esperen que ya pincho ahí. Bueno, ya pinché la batería y miren lo que me llega. 13.49 contra los casi 14 que me estaban llegando anteriormente, ¿tá? Quiere decir que me está faltando medio volt. 13.5 lo que me está llegando la batería. Sigue siendo la carga baja. Algún otro problema sigo teniendo. Vamos a hacer otra prueba más a ver si puedo mejorar esa carga. Bueno, ahora lo que hice de acá, derecho al regulador de voltaje directo, conecté estos cables derecho a la batería, allí, ¿tá? Y ahora vamos a medir cuánto genera el regulador rectificador, o sea, cuánto nos regula y rectifica y cuánto nos llega a la batería. A ver si podemos mejorar eso que le estaba mostrando. Ya pincho acá y vemos eso. Bueno, como pueden ver, ahí tengo 14.4, casi 14,5 volt, ¿tá? Ahora vamos a medir de vuelta la batería, a ver cuánto se nos pierde en el camino y qué voltaje nos está llegando ahora a la batería. Bueno, con el puente directo, con los cables que le pusimos, de 13,4 volt que teníamos, llevamos casi 14 volt, ¿tá? Quiere decir que tenemos problemas, inclusive también en el cableado. El cableado de esto es alucobre y el alucobre se aísla, se sulfata y se aísla. Ahora lo que les voy a mostrar, lo que yo decía, del amperaje que larga, que este es de 20 amperes y el que trae ella es de 15. Vamos a poner acá. De todos modos, esta amperimétrica es un poco grande para la moto, pero igual vamos a tratar de medirlo ahí. Y miren lo que nos está dando moderando, ¿no? 13 amperes. Imagínense que desde 15, a ver si lo puedo pinchar acá con el teléfono y con una mano, es difícil. Opa, ahí. Casi 14 amperes nos da cada fase. Por eso el regulador, el problema que tiene, que está al límite, ¿verdad? Así que el problema que tuvimos, el estator, los cables del estator que estaban todos pelados, el regulador rectificador que no estaba funcionando bien y el tema de los cables que se ve que están sulfatados en el chicote, lo que va todo por acá adentro, hasta allá está todo sulfatado. Y otro problema que vi, el fusible también, la conexión del fusible está muy suelta y al estar suelta también hacen de resistencia y lleve poca carga a la batería. Así que voy a cambiar los sistemas del fusible por poner un sistema mejor, ponerle cables de verdad a todo el sistema de carga y vamos a ver después que haga todo eso si queda todo bien como tiene que ser. Pero la verdad que la parte eléctrica de la Benelli TNT 25 deja mucho que desear, sobre todo en calidad. Así que vamos a hacer eso y vamos a ver cómo queda. Acá ya se ve, ya desconecté todo el chicote, todas las fichas, todos los enchufes, saqué todo, allí está, el chicote está pronto para retirarlo, ya está todo desenchufado. Bueno, vamos a empezar por acá atrás. Bueno, acá atrás tienen un par de diodos que van metidos adentro de esta funda y esa ficha entra, mira por dónde pasa, a ver si se ve allí, por adentro del cuadro aquí, ¿está? Y tienen que ir pasando la
las fichas y todo, de a uno por acá porque no salen. Así va armado ahí atrás. Estos diodos seguramente sea por el tema de los señaleros y todo, para que cuando cambien de lado y eso no se prendan los dos al mismo tiempo. Y algo con la luz de posición y frenos. Bueno, acá tiene la toma DLC de diagnóstico. Este es el módulo de señalero y baliza, o sea, de las luces de parking, de estacionamiento. Después se siguen por acá, y en esta parte acá, adentro del colín, y si les toca desarmar el colín, ahí tienen que encomendarse a todos los santos de la paciencia y los martillos, a esconderlos por las dudas que se vean tentados a agarrar los martillazos de esto. En esta funda y agarrado con este precinto, acá están los relés. Bueno, lo siguiente, los relés, como ven, ahí y en ningún lado, por ningún lado dice nada, solo trae esa numeración 1, 2, 3, y no dicen de qué son los relés, a qué pertenece cada relé. Supongo yo que este relé debe ser uno del electroventilador, el otro del sistema de inyección, el relé de la inyección, y este debe ser el relé de las luces. Esto va metido acá dentro del colín. El colín lleva un tornillo acá abajo, otro acá, pero miren las posiciones que van acá adentro, allá de frente metido para acá. Tienen que sacar la tapa que va acá arriba. No sé, un desarme importante. Bueno, otra cosa que quería mostrarles. Miren cómo está la conexión del inyector, lo sulfatado que está. Miren cómo está eso. La ficha, por supuesto, también, ¿no? Toda sulfatada. Se ve que eso mismo de la corrosión esa se produce, y la sulfatación por el material de los cables con que está hecho, ¿no? Porque es general, en casi toda la ficha está así. Bueno, acá abajo, si llegan a ver, no lo van a ver nunca. Este es el módulo de las luces. Miren cómo va metido ahí. Y de acá arriba tampoco lo ven por ningún lado. Esperen que lo voy a sacar para mostrárselo. Ahí está. Vamos a sacarlo. Ahí salió. Este es el módulo de las luces. ¿Tá? Va metido allá abajo. O sea que si lo andan buscando, ya saben más o menos por dónde anda. Metido allá abajo. Después acá ya desconecté todo lo que hay para allí. Y acá enfrente, miren cómo están los enchufes estos. Miren los sulfatados. Están todos podridos a punto de cortarse, ¿no? ¿Ven cómo están las terminales? Todas podridas. Así están todas. Miren esto cómo está también. Todo podrido está. Y así todas las fichas que agarren, está podrido. Bueno, gente. Ahora lo retiro del cuadro. Toda la instalación eléctrica. Y vamos a ponerla ahí en el piso. Y ya se las muestro ahí. Y vamos a cambiar esos cables. Así que el que se meta a hacer esta tarea, tómenselo con paciencia porque hay para rato. Ahí está el chicote afuera. Eso, todo el chicote. Todo el nervio de la moto. Bueno, otra cosa que iba a decirle. La masa de la moto. La masa de la moto sale de la batería. De la batería va acá abajo al motor. Allí al motor. Y al chasis va acá. ¿Tá? Ahí fíjense que esté limpio, que haga buen contacto. Porque de acá toma la masa también para el chicote. Para que funcione parte de la moto. Bueno. Este que va de la batería al relé. Y del relé el motor de arranque. Y acá tienen, bueno, la punta del chicote. Todo lo que esto va a los comandos, a los mandos de luces, al farol delantero. Y allí todo lo que va a la bocina, al electro del ventilador, al regulador rectificador. Bueno, todo la parte de el módulo de luces, el inyector, el TPS, el sensor de vacío, temperatura del aire. Bueno, en fin, los enchufes de la computadora. Esto, los fusibles, miren los fusibles también como están, todos sulfatados también. ¿Los ven allí? ¿Cómo se sulfatan? Y lo que yo siempre le digo, las fichas esas arrancan con este juego ahí, que están sueltas las fichas, ¿ven? Y trabajan el fusible adentro, ahí en la parte esa, lo mueven hasta que lo cortan. Y no se dan cuenta, a veces se contacta, a veces sí, a veces no. Miren este cómo está. Que este es el de la parte de carga y eso está igual. Todo adentro mismo está sulfatado, o sea, la corrosión llegó adentro del fusible. Está los relés y la parte trasera. ¿Está? Ese es el chicote. Vamos a desarmarlo y cambiar eso. Ahí ya está desmenuzado todo el ramal eléctrico de la Benelli. Y les muestro cómo viene y lo que me encontré en el ramal. Bueno, de acá viene del regulador rectificador de voltaje, ¿verdad? Por acá sale nuestra carga, que es donde tenemos problemas. Ven, por acá viene el cable y acá el cable da la vuelta y va para adelante. ¿Hasta dónde llega? Llega hasta la
ficha de la llave de contacto que empalma acá, en este empalme que trae de fábrica, ¿tá? Y de acá vuelve para atrás, ¿verdad? Todo por el ramal hasta llegar, mira toda la distancia que cubre, ¿no? Hasta acá, hasta este cable, que de este cable va al fusible, y de este fusible va al otro fusible, sigue y recién acá llega la batería. O sea que tenemos muchas conexiones, pero mire lo que me encontré. En la parte de los negativos están todos sulfatados, y el positivo mucho más. Esperen que encuentre el empalme del positivo que estaba mirando. Miren cómo está esto, el empalme del positivo, a ver si logro enfocar el teléfono. ¿Ven cómo están los empalmes? Todo sulfatado, todo podrido. Esto está todo aislado. Por eso tengo esa pérdida de carga, ¿no? Que de recorrer todo el chicote y cada empalme ese que tiene está mal, o sea que cuando llega ya la batería estamos jodidos. O sea que voy a cambiar el cable y hacer todos los empalmes y cambiar los fusiles que habíamos dicho también que estaban jodidos. Así que ese es el problema, que se sulfata hasta internamente. Vieron que yo desarmé todo el chicote y miren cómo está acá. Es impresionante cómo está de feo. Y acá el negativo está más o menos parecido, no está tan mal como el positivo, pero tiene cierta sulfatación. Bueno, seguimos adelante. Bueno, ya tengo toda la instalación armada de vuelta, todo en su lugar, como tiene que ir. El chicote pasó por todos lados, todo enchufadito, todo limpio, todo sin sulfato. Y acá están los fusibles. Acá puse el fusible, el de 25 amperes acá y el otro acá. Yo quería poner los dos de este estilo de fusible, el que es con rosca y el tubo de vidrio con el fusible adentro. Esto no falla, no hay forma de que vibre, que se corte. El tema en la casa de repuesto había uno solo, no habían dos. Pero igual, este que es más chico, que es de menos capacidad, le puse uno tradicional, digamos. Es más común verlo en las motos chinas. Este anda mejor que el otro, por lo menos. ¿Tá? Y después le falta acomodarlo acá, ponerlo allí, asegurarlo allí, poner la batería, el tanque, para prenderlo. Y le voy a mostrar del otro lado el regulador de voltaje que puse. El que puse, dijimos que era el Piedcar, el 1152 de 20 amperes. Y yo le hice esta ficha. Puse esa ficha y dejé la conexión original de él, ¿verdad? De acá del alternador, del estator trifásico. Y acá es lo que va para la instalación y la carga para la batería. ¿Tá? Así que vamos a poner esas cosas allí y vamos a ver qué tal resultó toda esta reparación. Ya está todo conectado. Ahí tenemos tensión de batería 1343 y la tengo conectado directamente, a ver si vemos ahí la ficha, directamente salida del regulador. ¿Tá? Así que 1343. Vamos a poner contacto, a ver la bomba y todo, a ver hasta dónde se va el consumo. Esta está la bomba actuando. Yo corto la bomba, estamos en 1280. Vamos a arrancar a ver si carga. Bueno, ahí como ven está 14.3, casi 14.4. Vamos a acelerar un poquito. Como ven se mantiene bastante estable. Ahí están todas las luces prendidas. Vamos a prender la baliza, la luz de freno. Vamos a poner la luz larga también. Allí la luz larga, la baliza y todo prendido. Y el freno apretado allí. A ver cómo está la carga. La carga sigue bien. 14.3, 14.4. Está, digamos, óptimo. Vamos a acelerarlo a ver si se mantiene estable. No está prendido. Bueno, como ven sigue estable. Ahora lo que vamos a hacer, de acá vamos a pinchar derecho la batería, a ver si la batería está llegando lo que tiene que llegar, ¿verdad? Vamos a hacer eso, vamos a conectar ahí. Ahí ya está conectado, derecho la batería, a los bonos de la batería, y esa es la carga que nos está dando. 14.15. Y allá tenemos 14, casi 4, 14, estamos perdiendo 0.3 volt en la tirada de los cables, que eso es normal y está bien. Vamos a acelerar a ver. Bueno, ahí como ven se mantiene estable y cargando. Logramos que pase los 14 volts haciendo toda esa modificación.
Bueno gente, si vieron el video hasta acá, que es una masa bárbara de esta parte eléctrica, pero está, por lo menos dimos con la solución a esta Benelli TNT 25. Y bueno, espero les sirva, les ayude, cuando tengan este problema puedan resolverlo. Y bueno, si el contenido les es relevante y todo, como jodemos todos los youtubers, denle me gusta, suscríbanse, bueno, en fin, todas esas cosas que están allí abajo. Gracias muchachos, nos vemos en el próximo video.